¿Qué tal? ¿Cómo le va? Como siempre es un gusto poder saludarlo y darle la bienvenida esta semana en el Congreso. En los próximos minutos le vamos a tener la información más importante ocurrida en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados y muchas cosas más. Comenzamos. La Cámara de Diputados avaló reformas a diversas disposiciones en materia laboral, mismas que fueron turnadas al Senado de la República. Esto para continuar con su análisis. El Pleno del Senado de la República aprobó la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana para establecer las bases y la instrumentación de acciones y programas sociales. La Cámara Alta recibió en sesión especial a Michelle Bachelet, quien es alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta y mucha más información se la presentamos a continuación. Lo invito a que nos acompañe. Qué bueno que nos acompaña. Comenzamos este resumen con toda la información. Esta semana en la Cámara de Diputados, y luego de una larga discusión que duró casi 4 horas, la Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó con 19 votos a favor, 1 en contra y solo una abstención el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas leyes en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. Vamos a ver toda la información de este debate. En dicho proyecto de dictamen se contemplan las diversas propuestas realizadas por legisladores de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara y los resultados de audiencias públicas celebradas en esta comisión a finales del mes de febrero y principios del mes de marzo del presente año. Este dictamen atiende 14 iniciativas. Con esta reforma estamos solicitando los cambios profundos que este país reclama, que la clase trabajadora como tal reclama, para dar certeza a la democracia sindical. Justamente en la propuesta, en este dictamen, se detalla la obligación del patrón de proporcionar seguridad social a las trabajadoras del hogar y el pago correspondiente de las cuotas. La iniciativa de un servidor que adicionan diversas disposiciones de la ley de amparo, reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y se expide la Ley General de Centros de Conciliación. Buscamos sin duda el bienestar de la clase trabajadora. Buscamos sin duda democratizar la decisión de los trabajadores en el tema de la elección a los líderes sindicales. Bueno, sobre la eliminación de la figura de la contratación por outsourcing, el presidente de la comisión añadió lo siguiente. Esta comisión asume el compromiso de realizar al inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones un ciclo de audiencias públicas dirigidas a atender la problemática que en ese medio se ha venido presentando y construir, bajo la dinámica señalada, una solución integral en tal materia. Bueno, ya en el Pleno, la tarde de este 11 de abril, al fundamentar en tribuna el dictamen, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social expuso las principales características de la propuesta. Se establece la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, que hoy dependen de los poderes ejecutivos, estatal y federal, para crear los tribunales laborales que formarán parte de los poderes judicial, federal y estatales respectivamente. Se crea el Fondo de Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para atender lo relativo a los contratos colectivos y asociaciones sindicales. Se establece el proceso de selección de líderes sindicales sujetos al voto personal, libre, directo y secreto. Se trata de una reforma que necesita México y que sin duda además mejorará las condiciones laborales de productividad y cumplirá con los compromisos asumidos en el marco de TEMEX con Estados Unidos y Canadá. A ver, vamos a ver, en el dictamen que fue puesto a consideración del Pleno destacan los siguientes puntos. Vamos a verlos gráficamente para que podamos dimensionar esta reforma. Desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje para crear los tribunales laborales. Se crea el Fondo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para atender lo relativo a los contratos colectivos de asociaciones sindicales. Se fortalece la democracia sindical. Se establece el proceso de selección de los líderes sindicales sujetos, esto es importante, sujetos al voto personal, libre, directo y secreto. Se incluyen garantías a los trabajadores desde lo individual.
Nadie puede ser sujeto a represalias, dice la norma. Se eliminan derechos por género, violencia, inequidad salarial. Se establece el régimen de trabajadores o trabajadoras y trabajadoras del hogar. Instaura mecanismos para verificación y declaración de representatividad en los sindicatos. El Partido Verde, al posicionar el Partido Verde Ecologista de México, en voz del diputado Marco Antonio Gómez Alcántar, estuvo a favor en tanto resaltó que con esta reforma se pone fin al sindicalismo corporativo en México y son adecuadas porque están, dijo, en función de los tratados internacionales a los que México está suscrito, como el Tratado Comercial TEMEC, firmado entre México, Estados Unidos y Canadá. Las reformas que se proponen en el presente dictamen se consideran adecuadas en razón de que atienden las necesidades de nuestro país en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. Bueno, el Partido de la Revolución Democrática también manifestó su postura a favor del dictamen en lo general, en tanto la reforma permita, dijo, una auténtica democracia sindical. Sin embargo, en lo particular presentó reservas a diversos artículos. Estamos a favor de una legislación secundaria que haga viable el libre ejercicio de la autonomía, libertad y democracia sindical, así como una contratación colectiva auténtica para que los sindicatos sean instituciones defensoras de los derechos de los trabajadores y no como hasta ahora instrumentos que utilizan los patrones y el Estado para mantener al trabajador postrado en condiciones precarias, sin derechos y con las más bajas remuneraciones del mundo. Bueno, Movimiento Ciudadano insistió en los esfuerzos de la consulta a la ciudadanía. Dijo no fueron suficientes y pues no se puede tomar a la ligera y no debe obedecer a presiones de naciones extranjeras. Este tipo de decisiones no pueden ser tomadas con ligereza y de forma apresurada. Bajo ninguna circunstancia podemos hacer caso a la presión de gobiernos extranjeros y más aún cuando lo que se está poniendo en juego es la competitividad de nuestro país. El coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, aseveró que la reforma laboral va más allá de la actualización de procedimientos administrativos sobre la figura del outsourcing. Explicó que se debe dejar fuera de la ley en virtud de que los trabajadores enfrentan las pérdidas de sus derechos y una tendencia a la baja en sus salarios. Igualmente advirtió sobre la necesidad de mejorar los salarios y las prestaciones de los trabajadores. Para el Partido del Trabajo, este es el momento de dejar fuera a la ley de la ley a la figura de la subcontratación, ya que da pie a que continúe el alto poder de negociación salarial de los empresarios contra los trabajadores, los cuales ven ir sus salarios constantemente a la baja y perder sus derechos adquiridos. Bueno, aquí vale la pena recordar que el presidente de la Comisión del Trabajo se comprometió a que una vez que se apruebe esta reforma va a haber un ejercicio de parlamento abierto aquí en San Lázaro para consultarle a usted, que amablemente sigue el trabajo de nuestros representantes, sobre este tema del outsourcing. Seguramente ya tiene usted una postura sobre esta figura y bueno, si puede y tiene tiempo, puede venir a San Lázaro a plantear a través de los mecanismos que las y los legisladores determinen, a plantear sus puntos de vista. La diputada del Partido Encuentro Social, María Rosete Sánchez, se congratuló por esta reforma y planteó cuáles serían los avances de avalarse. Este proceso de reforma laboral significa un cambio o transformación en aspectos estructurales, es decir, de base y fundamentales en las instituciones del país, que tienen la mira en el futuro, en los cambios que son ya realidad y en los demás cambios que vendrán. El Partido Revolucionario Institucional se manifestó a favor de la democracia sindical, aseveró el diputado Isaías González, quien por cierto es miembro del sector y quien destacó el compromiso de dicho dictamen para transitar con el nuevo modelo de justicia laboral. Explicó que la reforma será en beneficio de las y los trabajadores. La reforma laboral, sin duda alguna, beneficiará a los trabajadores de nuestro país, al precisar valores y principios que deben honrar los sindicatos y las organizaciones que asuman con justicia como auténticos representantes de los trabajadores, que no podemos estar en contra de tales principios y no podemos objetar la libertad sindical y mucho menos la democracia de las organizaciones sindicales.
Acción Nacional le fundamentó y dijo que este país ha vivido el sindicalismo antidemocrático, lo que ha contribuido a la tragedia de la economía mexicana. Esto lo apuntó el diputado del Partido de Acción Nacional, Evaristo Pérez, quien en tribuna anunció que su grupo parlamentario apoyaría el dictamen. Apoyamos el dictamen con la reforma laboral que se presenta para su discusión y su votación. Lo hacemos convencidos en que la actualización de las normas sustantivas que hoy se realizan serán propicias para la configuración de un mejor entorno social y económico. Con esta reforma se pretende dignificar a los trabajadores, obligando a transitar y acabar con la corrupción sindical que venimos arrastrando del viejo régimen. La diputada de Morena, Anita Sánchez, dijo que los cambios planteados en materia de justicia laboral contienen importantes preceptos en materia de libertad sindical y negociación colectiva, lo que responde, dijo, a la demanda de justicia laboral. Explicó además que la reforma garantiza que los contratos colectivos de trabajo sean resultado del acuerdo de los y las trabajadoras. Establece también el respeto de autonomía sindical y la libertad de los sindicatos de escoger su radio de acción, elaborar sus estatutos, respetando el principio del voto personal libre y secreto en la elección de dirigentes y transparentar entre sus agremiados la administración de los recursos y patrimonios sindicales. Bueno, de todas las reservas presentadas fueron aceptadas la del diputado del Partido Encuentro Social, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, al artículo 153 del dictamen en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. También la reserva al artículo 848 presentada por el diputado de Encuentro Social, Francisco Javier Saldívar Camacho, respecto a la vulneración del derecho constitucional y la estrategia para impugnar una resolución, así como los derechos y obligaciones para los sujetos a quien va dirigida la norma. Otro cambio incorporado al dictamen, que fue reservado, fue la presentada por el diputado del PRD, Raimundo García Gutiérrez, artículo 684G, sobre los requisitos para formar parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Además, propone que los funcionarios inhabilitados no puedan formar parte de este. Del Partido de Acción Nacional fueron incorporadas las modificaciones al artículo 395 y 927 del dictamen en materia de justicia laboral. Poco después de poco más de 7 horas de discusión, se aprobó con 258 votos a favor, 18 abstenciones y 67 votos en contra este dictamen de reforma integral a distintas leyes en materia laboral. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Así la discusión en la Cámara de Diputados. Ahora serán comisiones y el Pleno del Senado de la República donde se discuta estas reformas en materia laboral. Nosotros le estaremos informando. Al regreso, la conmemoración del centenario luctuoso del general Emiliano Zapata en la Cámara de Diputados. No le cambie.